Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos educandos, queridos gacusés. Sean bienvenidos a su clase de esta semana en el Instituto Cebollita. Ay, ya estoy hablando mal, híjoles, es que ese pollito que me comí no me hizo bien. Al Instituto Cebollita Atamanegui Gakuen. Yo soy el Granpa o Edo Kasi Hakase. Y como todos los sábados que sale cada 2 semanas este show, me está conmigo la doctora Lisander, que me la Hola. respetan, por favor. Es doctora y su trabajo le costó. Ay, sí. Sí, sí, sí. No, la verdad fue Créanme, no, bastante no, no. trabajo. Por No, favor, por no favor. son enchiladas, así que por favor, a la doctora Lisander One. Sí, 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 sí. Pues sí, así es. Aquí estamos. Ya es que este es el quinto, ¿no? El Nuestra quinto quinta clase. episodio. Oye, Ujú. sí, nos está yendo muy bien. Estoy muy contento. Sí, Cada vez tenemos más seguidores y tenemos más comentarios. Y eso me gusta mucho. Me gusta ver que la gente le entra rico a la clase y al debate y que les gusta sí. aprender. Eso, el debate. Y ya he visto también que hay varias personas, no nada más de México, sino que ya tuvimos comentarios de Chile y de Argentina. Sí, Eso, sí, sí. wow. Entonces Muchas le mandamos muchos gracias. saludos a todos nuestros amigos en Chile, Argentina, Colombia, donde sea que nos estén escuchando, México, obviamente. Pues gracias por seguir al Instituto Cebollita. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y pues ojalá les guste también la clase de hoy. Así que pues bueno, siéntense, saquen sus Este, cuadernitos, su Vamos a agüita. empezar la clase. En esta clase se puede comer. ¿Se puede comer en Exacto, clase se tú? puede comer. Yo digo que sí, ¿no? Yo Sí, digo que ya no estamos en la prepa, ¿no? sí, Ya, sí, tú eres un profe buena onda, tú sí eres yo el... soy buena onda, mira. Pues puede comer, se puede tomar agua. Mira, es más, si quieren, se pueden dormir. Pero si reprueban, no me vengan a chillar. Sí, ahí sí, 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 Ahí sí, se sí, ¿no? duermen cuando estamos pasando lista también. Sí, exacto, ¿eh? O sea, digo, ustedes son libres de hacer lo que quieran, aguas, ¿eh? Aguas que, acuérdense que a las 3 faltas se van a extraordinaria. Ya quedaron advertidos, advertidos. Advertidos, ¿eh? Y se portan bien o los ponemos afuera del salón cargando cubetas de agua, como los No. animes viejitos, cuando Sailor Moon llegaba tarde y la ponían Sí, allá afuera de su salón con su cubetita de agua. sí, sí, sí. Oh, ¿No se te hace como que, o sea, todavía en los 90 tenían como castigos muy muy drásticos los medievales. japoneses? Sí, ¿no? Pues ponerte ahí al menos 1 hora cargando una cubeta con agua, pues sí, sí cansa. Sí, sí, oye, sí, sí, sí está medio medieval esa onda, pero por eso aquí en esta clase se puede venir con torta de tamal, con su maruchan, Sí, claro, claro. Eso, sí, es que, profe, llegué tarde que porque no desayuné. No pedo, métete tu. pásate. Nada más, mira, nada más no te traigas la olla del mole, porque, pues, oye, o sea, O compartes. exacto, ¿no? O sea, o te traes la olla de tamales para que todos comamos un tamalito, ¿no? Eso está padre. Uf, un tamal. Ay, un ¿Cómo se me antojó tamalito ahorita? ahora. Sí, uf. Me caería re bien. Un tamal de verde. Uf, sí, uy, uno de mole. Sí. Pero bueno. Bueno, Ok. ya, empezamos la clase. Ujú. Y el día de hoy hablamos ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre el coronavirus. ¿Por Sí, qué? Porque es 2021 y el coronavirus sigue aquí chingando la madre, ¿no? sí. Todo respeto, pero ya estamos hasta Sí, exacto. Y bueno, volvió el tema del coronavirus porque volvió también el estado de emergencia. Estamos en nuestro segundo estado de emergencia aquí en Tokio y de hecho hace unos días también ya se extendió a otras prefecturas, entonces la cosa no mejora. Entonces, bueno, eso es lo de lo que vamos a hablar el día de lo hoy, que vamos a del, hablar. del estado de emergencia, de la no cuarentena, del coronavirus en Japón. Entonces, Y bueno, pues, de todos los problemas sociales que esto está sacando a la luz, ¿no? sí. Porque ya cuando preparamos la clase ya discutíamos de cosas que venían hasta desde antes de la Segunda Guerra por ahí, ¿no? Andábamos Sí, platicando.
Entonces sí, se va a poner bueno el asunto, pero para empezar, ¿qué es el estado de emergencia? ¿Qué consiste este segundo estado de emergencia Ok, en el que estamos viviendo? sí, bueno, creo que en general un estado de emergencia es como un estado, ¿cómo se dirá? Es una declaración en el que a Ujú. partir de ahora se le va a dar al poder ejecutivo un poco más de, pues, de poder, ¿no? Para tomar decisiones que generalmente no serían tomadas porque pues la Constitución dice que no se pueden tomar este tipo de decisiones, pero en un estado de emergencia pues se requiere que se actúe rápido, que se actúe fuerte y ok, adelante, en este momento vamos a hacer una excepción para ti durante este tiempo, que en este caso va a ser un mes. Y Exacto, ¿no? la vez pasada también creo que empezó con unas semanas y se Empezó con unas extendió al semanas y se mes. extendió al mes. Que también es interesante ver cómo funciona un poco, cuando discutimos sobre el estado de emergencia, cómo funciona un poco el sistema político japonés, ¿no? Porque vemos cómo hay como una división entre lo que dice el poder federal, por así decirlo. No es que se llame, no es que Japón sea una federación como tal, pero para que lo entendamos más del lado de cómo funciona nuestro país, México u otros países similares, como que el gobierno federal y el gobierno local, ¿no? El de las Ujú. prefecturas. Y pues tanto en el primer estado de emergencia como durante este segundo, fueron los gobernadores, los alcaldes de las principales ciudades y prefecturas, los que pedían, ¿no? Al gobierno federal, al primer ministro, oye, ¿qué onda, mano? Ya nos está cargando el muñeco aquí, ya vino el payaso y está levantando bastante gente. eh, ¿Qué vas a hacer, no? Ya pídete un estado de emergencia, ¿no? Porque el estado de emergencia, cuando es declarado, o sea, lo declara, le dan este poder al primer ministro y el primer ministro como tal le puede otorgar, como que le transfiere estos poderes a los gobiernos locales para que puedan tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? Ujú, Es algo así más o menos como funciona, aunque todo viene pues desde arriba, ¿no? Es muy centralizado el gobierno japonés, aunque ujú. pareciera que no, pero sí lo es, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ¿en qué consiste este estado de emergencia? Pues es medio un misterio, ¿no? El primer estado de emergencia fue un poquito más claro. Eh, se cerraron muchos negocios, se dejó de ir a la escuela. Incluso antes de que se declarara el estado de emergencia, Abe un día se despertó y dijo, se me cierran las escuelas, y esta es mi orden. Y a partir de ahí hubo un como, "Ay, espérate, usted puede hacer esto". Y él dijo, no, pues fíjate que sí. Entonces cerró las escuelas, poco tiempo después ya se declaró el estado de emergencia y se cerraron oficialmente aún más escuelas, más negocios. Se recomendó a las personas que nos quedáramos en casa. Y bueno, ahí quedaron un poquito más claras las Las reglas del juego, ¿no? indicaciones. Ajá. Pero ahora, Algo que cabe aclarar, que creo que es importante, que también creo que contribuye a que ahora sea menos específico, perdone la interrupción, doctora, es que realmente nunca se estipuló, o sea, no se puso como durante el primer estado de emergencia, una obligación a cerrar, ¿no? Oficialmente era como una sugerencia del gobierno, ¿no? Una sugerencia muy fuerte. ujú, O sea, no había como si rompes las reglas se te va a multar, algo así, pero, pero era como sugerimos a así como a todos los directivos de educación ujú, que cierren las escuelas de manera sí, urgente a partir de mañana sí, o nos va a cargar el muñeco. Les ujú, sugerimos a todos los trabajos no esenciales que no vayan a su oficina o que cierren o pues no sé, puede pasar algo, no sabemos qué, pero algo puede pasar, ¿no? ujú, ujú, Entonces no era como yo te estoy obligando como tal, pero era como una sugerencia muy fuerte, ¿no? Era como apelar a esta cuestión que digamos que es muy común de Japón y otras sociedades asiáticas pues si no cumples con esto, te voy a quemar, ¿no? ujú. Sí, además es importante decir, ajá, esto, que no fue directamente una orden de haz esto, porfa, o te lo encargo, no, sino que usaban la palabra jishuku, que es como autorregularse.
como de tú Exacto. por tu propio bien te estoy sugiriendo que consideres decidir no salir. Ajá. Tú que Entonces, eres dueño de un restaurante, sería buena idea que decidieras no abrir. exacto. Sí, sí tienes mucha razón y eso es muy importante porque lo vamos a hablar ahora también con cómo está relacionado esto a la Constitución, que no se puede dar directamente este tipo de órdenes que restrinjan los movimientos de los ciudadanos, que restrinjan sus trabajos, sus casas, no se puede. Entonces, por eso es importante mencionar que esta fue la palabra, una Exactamente, sugerencia ¿no? fuerte. Sí. Exacto. Legalmente, bueno, creo que todos saben, ¿no? Que Japón tuvo un gobierno autoritario, un gobierno fascista. Entonces, digamos que la nueva constitución, bueno, no nueva, porque ya no está tan nueva. Desde la constitución de la posguerra, protege mucho las libertades individuales, ¿no? O sea, como que hace mucho énfasis en que, pues, tratar de evitar que haya un gobierno autoritario nuevamente, ¿no? Eh, que híjoles, ahí también podemos dudar porque podríamos decir que 70 años del mismo partido en el poder, ah, ah, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Supone que es para evitar un gobierno autoritario y esto le impide al gobierno poder ejercer castigos más severos. Ujú. En teoría, porque eso también lo vamos a discutir ahorita, ¿no? En Sí, teoría. sí, 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 pero exacto, eso es en teoría y eso es Bueno, como empezamos. exacto, y es la postura oficial, por donde Eso. cuando empezó. Es la postura oficial y es lo que inclusive algunos medios extranjeros decían, ¿no? ¿Por qué la cuarentena de Japón del primer estado de emergencia no es muy estricta? Es porque la constitución la limita y Ujú, que ahí pues hay espacio para dudar de ese argumento. ujú. Sí, y ahora este segundo estado de emergencia que como tú bien mencionaste volvió a surgir porque los varios gobiernos locales empezaron a presionar al nuevo primer ministro, a Suga, que la cosa no mejora, e incluso pues está mucho peor. Ahora estamos en los miles de contagios diarios, que es algo Exacto, que no ¿no? se había visto antes. No, ni siquiera cuando fue el primer estado de emergencia. Ujú, Y cabe aclarar, yo creo que esto también tiene mucho que ver. ¿Y por qué Mediosuga se negaba a hacerlo? Es porque yo estoy seguro que esto está relacionado con las mismas políticas que hizo Suga, ¿no? ujú. Tan pronto él regresa, él toma el poder, el nuevo primer ministro, y empieza la campaña del Go to Travel, Go to Eat, que es incentivar a que la gente viaje, a que la gente vaya a restaurantes a comer. Eh, y pues obviamente pues genera centros de contagio y esparce la enfermedad por todo el país, ¿no? Sí, ujú. Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando en este estado de emergencia? Yo no estoy muy segura porque, bueno, estas sugerencias para los negocios de cerrar no se volvieron a hacer. Las escuelas también no cerraron, siguen yendo los niños normalmente al colegio. Em, bueno, igual yo he seguido hablando con gente y les he preguntado directamente, ¿no? Y, ok, esto también tómenlo como mi experiencia personal nada más, no estoy diciendo que así sea en todo Japón, pero les he preguntado a varios japoneses, oye, ¿ha cambiado algo en tu trabajo? ¿Te han dicho algo? Y yo creo que puedo decir que la mitad han dicho no, no cambió nada y otra mitad han dicho sí, me dijeron que un día más puedo trabajar en mi casa. Entonces Exacto. también es eso, o sea, no hay una dirección clara de, bueno, los trabajos deben de trabajar menos, se debe de ir menos a la oficina, perdón. Según esto, se quería llegar, creo que a un treinta por Ah, ciento de asistencia nada más. exacto, eh, que fuera un 70, que se redujera el Ujú. número de gente que está en el transporte público, bueno, que tiene que ir a su trabajo en un 70%. Sí, pero una vez más fue solamente como una sugerencia y no se dijo si se va a castigar a los que no cumplan o si se va a premiar a los que cumplan, nada. No, Nada. no hay mucha claridad. No, y en realidad, digamos que en este segundo estado de emergencia, tal vez lo único que sí está claro que se hizo el énfasis fue en sugerir fuertemente, nuevamente, a restaurantes, bares, lugares de ocio, por así decirlo, que cierren temprano, que cierren a las 8 de la noche
porque pues el coronavirus empieza a trabajar a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? Mientras está dormidito en su casa, el bichito, y entonces después de las 8 es peligroso, entonces pues se les pide que cierren antes, ¿no? Que bueno, de cierta manera sí afecta, tal vez a restaurantes o cafeterías no tanto, a bares sí los afecta mucho porque pues por lo más temprano que abre un bar en Tokio es a las 5 de la tarde. Sí. Entonces, pues si abres a las 5 de la tarde, pues solo abres 3 horas, pues no es como que tengas mucho ingreso, ¿no? Ujú. En ese momento. Se anunciaron que iba a haber apoyos económicos para aquellos que puedan cumplir con estas normas. Había leído por ahí un artículo que decían como alrededor de 60,000 yenes al día, que es una babosada para un buen negocio. Pero bueno, pero aún no se ha dicho realmente cuánto se va a dar, ¿no? Para esta Ujú. gente. Y bueno, sigue habiendo todavía algunos de los subsidios que daban para freelancers y así, pero en realidad sigue siendo como que muy gris, ¿no? Yo no Ujú. veo que haya una regulación muy clara de este segundo estado de emergencia. Sí, sí, creo que ese es un problema porque de hecho, cuando empezamos a hacer un poco más esta investigación sobre el estado de emergencia, la no cuarentena, etcétera, empiezas a darte cuenta de que estas áreas grises, estas áreas tan ambiguas más bien, pues existen desde la Constitución, existen desde la interpretación de la ley, ¿no? De la ley y de la Constitución. Claro, claro, y justamente eso es lo que estamos hablando, de que viene esta parte de que dicen algunos medios, es que la Constitución le prohíbe a la dieta o al primer ministro limitar las libertades personales. Sí y no. Depende de cómo lo interpretemos, porque como toda ley en todo el mundo tiene interpretación, ¿no? Exacto. Porque si bien es cierto que las libertades individuales son muy protegidas por la Constitución, para empezar ya hay antecedentes de cierto tipo de censura de libertades individuales. Por ejemplo, no sé si te acuerdas justo después de que fue todo el incidente de Fukushima y que había como que mucho pues especulación de que el gobierno estaba escondiendo cosas y así, justo Sí, con Shinzo Abe se pasó una ley que decía que a los reporteros que publicaran cosas que el gobierno consideraba asunto de seguridad nacional podrían ir a la cárcel. sí, 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 sí. Y en su momento fue muy, muy criticada esa medida, pero pues ni modo. Es un ataque directo a las libertades Se decidió individuales, eso, ¿no? exacto. Sí, sí, al derecho de estar informado, al derecho de transparencia, Entonces, in- ins- de comunicación. insisto, depende mucho de cómo se ha interpretado, ¿no? Y por un lado, básicamente el artículo 13 de la Constitución es el que protege todas estas, bueno, es el que de cierta manera enfatiza, ¿no? Que pues todos los ciudadanos japoneses se les debe respetar como individuos, ¿no? Ujú, Siempre y cuando sus libertades no interfieran con el bienestar público ujú. Sí, y ahí está. establecido, y ahí está el artículo 13 de la Constitución, y el artículo 41 declara que la dieta tiene todo el poder para crear las leyes, ¿no? O sea, se le otorga, en este caso yo creo que una pandemia sí es algo que está afectando el bienestar Bienestar público, ¿no? público, exacto, exacto. O sea, ¿qué más necesitan? ¿No? Entonces ahí está, uno de estos pequeños momentos de ambigüedad de cómo se va a interpretar. Y otra cosa es que ahora en la Constitución, que Ujú. está ahora vigente, no hay nada sobre estados de emergencia. No, Nada. No no, está no, 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 no hay estipulado. nada. No, 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 no. Hay algunas secciones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se debe actuar en caso de un desastre natural principalmente. Hay también otra sección en la que se habla de cómo responder a enfermedades infecciosas, ajá, pero son casos muy particulares. No se habla en realidad de un estado de emergencia como tal en la Constitución. Y en algún momento se quiso meter, en 2012, no sé si te acuerdes, el Partido Liberal Demócrata hizo un borrador de una constitución nueva
y ellos Sí, pedían que en ese borrador, bueno, no pedían, ellos mismos pusieron en ese borrador algunas estipulaciones para tener un estado de emergencia. Al final no pasó nada con ese borrador, nadie estuvo de acuerdo con no él. pasó, no se hizo una nueva constitución. Ujú. Pero bueno, o sea, de que hay una conciencia por ahí de que debería de haber un estado de emergencia, Claro, sí, hay una claro, conciencia. claro, claro. No. Lo que sí hay, y es algo que tú enfatizaste durante nuestra plática previo a la clase, es que hay una ley, ¿no? Que no es de la Constitución como tal, pero pues de las distintas leyes y códigos que existen, que es la de prevención de enfermedades infecciosas y el cuidado de pacientes de este tipo de enfermedades, que salió en el 98, Sí, si no me equivoco, por la pandemia del SARS, sí, del SARS. porque pues los agarró con los chonecillos bajados a los japoneses, ¿no? Ah, no, a todo Asia los agarró el SARS porque nadie se esperaba que pasara y que fuera tan grave. Y pues lo mismo, ¿no? No había un protocolo de qué seguir, ¿no? Y eso es lo que lo hace difícil, a pesar de que el coronavirus no está mencionado dentro de esta, como un patógeno especificado, está como especificado como el SARS y enfermedades similares, Sí, sí, ¿no? exacto. Creo que la idea también era como englobar otras, porque también hubo una pandemia de influenza anteriormente. Entonces, Ujú. creo que la idea era como este tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Que de hecho creo que el coronavirus, y si me estoy equivocando, alguien dígame, el coronavirus también es un tipo de SARS, ¿no? Sí, sí es un tipo de SARS, sí, 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 Entonces, sí, sí. creo que realmente estaría cubierta por esta definición. Y sí, ahí se hablan de algunos, de algún poder que sí tienen efectivamente el gobierno japonés. Pueden pedirle a las personas, una vez más, amablemente, pedirles que ellos decidan no ir a trabajar, que ellos Exacto, ¿no? decidan no salir. Entonces, pues sí, o sea, hay algunos hoyos en la Constitución, pero por el otro lado también hay algunas, pues hay conciencia de que uno, debería de haber un estado de emergencia y dos, pues que ya hubo pandemias antes y que ya hemos tenido que lidiar con ellas y con tenernos que inventar pues protocolos para resolverlas. Y una vez más, aquí estamos y bueno, es una pandemia mucho peor que las anteriores, pero exacto, una vez más, aquí estamos, otra vez con otra pandemia en Asia, con otra pandemia en Japón y sin saber qué hacer. Sí, y sin saber qué hacer, ¿no? Y además, es que además lo que me sorprende es que esta ley sí es muy clara, ¿no? O sea, sí habla de que el gobierno tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias por proteger el bien público, de que los ciudadanos tienen la obligación de estar informados Uh -huh, y de seguir las reglas para evitar que se expanda la enfermedad, uh -huh. que los doctores, o sea, como que sí especifica varias cosillas, eh, pero al mismo tiempo, pues, no, vamos, si quisiéramos si el gobierno quisiera hacer ser más estricto en el control de la cuarentena, pues tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Precisamente el estado de emergencia no existe definido como tal dentro de la ley japonesa, pero para eso está la dieta, ¿no? La dieta, inclusive, de hecho, para eso existe la dieta, como tú mismo lo dices, la dieta debate rápidamente a consejo de como un grupo de consejeros, ¿no? Académicos, Uh especialistas, -huh. etcétera, etcétera. Y a consejo de este grupo especial, él le puede decir al primer ministro, oye, ¿sabes qué? Nos está cargando el muñecón, hay que hacer esto, se hace la propuesta, la dieta lo debate y se le otorgan los poderes de emergencia al primer ministro. Lo mismo pasa en este momento, ¿no? Entonces, las facultades hay, ¿no? Uh -huh. Eh, y tan las hay que se está debatiendo si se debe de ser más estricto. Sí, creo que se está debatiendo que se pongan castigos. Ajá, Exactamente. sí, Entonces, que sí ya existe esa posibilidad. sí, que ya es otro nivel. Y además, no, espérate, y ahorita que lo estoy pensando, antes de empezar a entrar en este punto de sí, vamos a hacer la ley, vamos a tomar estos pasos que son los correctos, ¿cómo es que sí pasaron en chinga loca las regulaciones para quién entra y quién sale de Japón? Claro, eso ¿Cómo porque fue que regularon eso tan rápido? es un mandato de la dieta, no es nada más como por mis calzones se hace. Ujú. O sea, el primer ministro no lo puede hacer nada más por sus chones, tiene que pasar por la dieta.
es precisamente el principio de una monarquía constitucional, de un gobierno, ¿cómo se llama? De una democracia parlamentaria, ¿no? No se pasa nada sin la dieta. Ujú. Entonces, y no solo eso, ¿no? Sino que es el Partido Liberal Demócrata, el LDP, ellos son lo que son, el partido de Suga, son la mayoría. Sí. Y una mayoría abrumadora en la dieta. O sea, la ley que quieran pasar, se pasa. Cómodamente. Ujú, Chinga. ujú. ¿No? Entonces, no entiendo, o sea, por qué se tardaron tanto en reaccionar, por qué se debate, o sea, entiendo la parte de que debatamos el rol de las libertades individuales, Y está pero bien y que se está bien, y se debata. tiene, Ajá. se tiene que debatir Sí, siempre, ¿no? perfecto. No, aquí en esta clase no apoyamos a los fascistas, ni dictadores, ni nada de eso. Pero también sabemos que, bueno, ante una situación de emergencia se necesitan eh, situaciones drásticas, ¿no? O sea, una mayor intervención de las autoridades. Y entonces viene como esa duda, a mí me viene esa duda de, ¿realmente la Constitución limita tanto al poder ejecutivo, por así decirlo, si ya ahorita se está debatiendo sobre algunos castigos? Sí, exacto. Empiezan a entrar estas dudas también. Eh, y bueno, otra cosa que habíamos empezado a ver antes de empezar la clase, tú me Ujú. mostraste una encuesta que se realizó. ¿Quién la hizo? ¿Asahi? NHK. Bueno, ¿NHK? Oh, la nota que yo te mandé fue de NHK, ujú. pero si lo está publicando NHK, yo digo que está fuerte. Sí, Porque NHK es la televisora, los que no lo saben, es la televisora pública, ¿no? De Japón, la televisora del Estado. Imaginemos que es como la BBC de aquí, ¿no? ujú. Eh, pero, pues tiene, no crean que es muy incisiva, ¿no? O muy crítica del gobierno, No, ni al caso, ni al caso. ni al caso. Yo creo que es inclusive recuerdo algunos años, algún directivo de NHK Ujú. llegó a decir que si el gobierno dice derecha, él no ve por qué NHK tendría que decir izquierda, ¿no? O sea, así de drástico es el asunto, ¿no? Sí, sí. Ok, aquí está. Ya tengo aquí abierto. Lo voy a compartir la pantalla para que vean que sí es NHK, que sí está dura la cosa. Aquí está. ¡Pam! Y bueno, lo que dice aquí es que fue una encuesta en la que 86% de las personas dijeron que pues le perdonarían, se puede decir, al gobierno que limitara sus libertades en esta situación para resolver el problema del coronavirus. 86% Exactamente, de ¿no? personas, Por ciento de los entrevistados. Mayores de 18 18 años. años. Creo que la encuesta es de 3,600 participantes Sí, alrededor. O sea, o sea, 80, ese me hace una cifra significativa, ¿no? sí. Creo que creo que la gente en general entiende que la situación se está poniendo fea Ujú. y pues el miedo no anda en burro, man. Sí, está bastante, se salió de control, muy cañón. Y creo que muchos estamos decepcionados, no sé si sea tu caso también, de que pues Japón lo tenía todo para ganar. Tuvimos tanto tiempo de ventaja. Se Japón tuvo todo controló para por algún ganar. momento, sí, y mira, y nomás aquí estamos Mira, encerraditos otra vez. lo que yo decía era, esto siempre he dicho es, si se hubieran aguantado un mes más, porque cuando se reabrió la economía, fue después del segundo mes, y creo que ya estábamos por ahí de los 30 casos o algo así, ¿no? Sí, ya Si era. hubieran esperado a llegar al primer día con 0 casos y que se sostuviera por 2 semanas más, ya estás, Ujú. ya estás del otro lado. Sí, pero no, se quería que se reactivara la economía rapidísimo. Y ahí es donde entra otro punto del que queríamos hablar, Exactamente, que que es es el el triángulo de triángulo de hierro. hierro.
Sí. Iron Man, y suena Iron Man. Oh, Iron Man, así es Black Sabbath. Sí, así es. El triángulo de hierro es como que será un triunvirato de Es el poder japonés. triunvirato exacto que define. Sí, es que es eso, básicamente es el triunvirato, el triángulo que define cómo se maneja la esfera de poder en Japón, ¿no? Que Sí, es literal, y eso no es mentira, esto es literal, eh, es- está en los libros de texto. Si tú estudias la sociedad japonesa, o sea, y no escuchas sobre el triángulo de hierro, es porque, pues, tuviste un profesor chafa, porque, o sea, es caso de libro de texto, ¿no? O sea, sí. no es como que algo que puedas evitar. ¿Y en qué consiste el triángulo de hierro? Bueno, en que tenemos a los tres sectores más importantes de la sociedad, así me da un triangulito. Ta, ta. Ujú. A los tres sectores más importantes de la sociedad, que serían los políticos, los burócratas y el sector empresarial, ¿no? Pero el sector empresarial, no, o sea, no imagine a doña Sayaka Tanaka que vende eventos en la esquina. O sea, no. No, estamos Hablamos hablando de de Mitsui, Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsui, Toyota, o sea, Sumitomo. Bueno, Sumitomo, sí, sí, Sumitomo, sí, 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 sí. es de los, Pero de también ya está ahora Recruit. con Mitsui y Sumitomo ya son una. Ya, sí, ya, bueno, ya Pero se bueno, quieren mucho, pero es el punto, ¿no? Que son estos grandes, grandes, grandes conglomerados japoneses que es muy curioso, ¿no? El sistema de las empresas japonesas, que no es que solo, por ejemplo, la gente piensa en Toyota y yo creo que solo piensan en, pues hacen carros, ¿no? ujú, Pero no, amiguitos, es todo un conglomerado dentro de esa empresa que incluye bancos, agencias de bienes raíces, manufactura de otros productos, etcétera, etcétera. Son como ecosistemas sí. económicos individuales, ¿no? Sí, sí, sí. Si alguna vez vinieron a Japón y vieron que, por ejemplo, no sé, si ustedes tenían la idea de que Mitsui hacía tal cosa y de repente dices, ¿cómo que Mitsui también hace casas? ¿Cómo que Sumitomo también hace bicicletas? ¿Cómo que tienen un banco? Son esos. Ujú. Son justo esos los que se les llama keiretsu, ¿no? Exacto, Keiretsu, que básicamente es que con el dinero del conglomerado, por ejemplo, se generan otros negocios, todos vinculados al gran conglomerado, y inclusive crean su propio banco para financiar sus propias empresas, y pues bueno, crean como este sistema que es, digamos, autosustentable, en teoría, ¿no? Porque depende mucho también de la lealtad del trabajador, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos este sector empresarial. Por otro lado, tenemos a los políticos, que básicamente es el Partido Liberal Demócrata, ¿no? Sí. Que es el partido que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, junto con su oposición, que era el partido, bueno, ahora es el Socialdemócrata, es que se cambió el nombre. Pero bueno, son los socialdemócratas y los liberaldemócratas, Ujú. básicamente, ¿no? Y ese partido, el liberal demócrata, ha gobernado Japón desde que el fin de la Segunda Guerra hasta ahorita, Sí. salvo dos ocasiones que perdieron una elección, pero que Pues un en ratito. sí, menos de 2 años ya estaban de regreso. O sea, Sí. entonces este gobierno, digamos que es el PRI japonés para los mexicanos, ¿no? Y los burócratas, que también son una parte muy importante del sistema de gobierno japonés, ¿no? Porque si bien no tienes que ser parte de un partido para ser parte de la burocracia, por ejemplo, para estar trabajando en el Ministerio de Educación o en alguna parte de la burocracia, juegan un papel vital, por ejemplo, para otorgar permisos, Sí. para conseguir subsidios, para hacer todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, que es algo que se hacía muy comúnmente, y supongo que todavía se hace en universidades como Tokyo University o Keio University, que se decía en ese entonces, cuando empezó el Triángulo de Hierro, era que la idea era que tú te tenías que hacer de un amigo, si tú eras parte de una familia que era de Mitsui o Toyota, de los dueños de esas empresas, te tienes que hacer de un amigo que fuera de una familia política y alguien que fuera a ser burócrata, ¿no? Y entonces, y así, ¿qué pasa? Que pues el burócrata le aprueba, el político
A ver, no, es un triángulo. El empresario le financia la campaña al político, el político le da chamba al burócrata, el burócrata le da los permisos a los negocios al, eh, al empresario, ¿no? Y así se Ujú. mantiene el triangulito, ¿no? Muy Sí. bonito. Sí, e incluso había veces en las que algunos burócratas empezaban su carrera como tal para que después de jubilarse les dieran un puesto chido de director en alguna de estas empresas. Entonces, no se crean que nada más empiezas como burócrata y terminas ahí, sino que había bastantes intereses de querer empezar aquí para terminar acá o empezar aquí para acá. O sea, Exacto. era una retroalimentación ahí, un Se movimiento. mueven, exacto, se mueven mucho entre esos, ¿no? O sea, Sí. también empresarios que de repente le entraban a la polaca, Ujú. políticos que también de repente tenían puestos importantes en empresas o que recibían información privilegiada sobre Exacto. empresas, ¿no? Antes de Sí. que de hecho, hubo un escándalo muy, muy fuerte con el primer ministro Nakasone, si no me equivoco, puede que el número, que puede que el nombre sea, o sea, por ahorita no tengo el dato aquí presente, Ujú. pero el escándalo era porque creo que cuando Ah, Recruit o Sumitomo se iban a hacer públicas, o sea, que iban a poder comprar en la bolsa. que iban a poder, exacto, estar en la bolsa. Ah, ujú. En Nakasone, junto con otros políticos y burócratas, recibieron información privilegiada antes para que pudieran comprar Mm. eh, ¿cómo se llama? No quiero inaugurar el Ah, mamadormómetro. ajá, ajá. Stocks, Acciones, acciones. acciones, sí, Sí, eso. te tardaste. Me tardé, pero Hoy es el que, mamadorómetro se tardó. pero es que yo estaba, pero bueno, acciones de la empresa, ¿no? Ujú. Sí, Eso es pero, lo que quiero decir, ¿no? ok, Entonces, ese, ese es el triángulo de hierro y se ha dicho que se ha ido debilitando. Por ejemplo, cuando ganó el partido de la oposición, el partido, eh, el los DPJ, democrático, democráticos, el Partido sí, Democrático, democrático. ajá, cuando ganaron ellos dijeron, bueno, pues ya, se terminó el triángulo de hierro porque la principal conexión con los políticos era el otro, ¿no? El LDP. Pero pues regresaron al poder y pues ahí está, cuál debilitación, ¿no? Y luego, Pues es bueno, sí, que con estos escándalos también se ha ido debilitando un poco. Y esto es lo que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar hoy, que yo decía, ¿no? Que bueno, ¿realmente Japón sigue estando en un estado de posguerra? Mi postura era que no, porque como te conté, ¿no? Yo empecé a estudiar Japón a través del arte contemporáneo y yo veía que muchas veces al arte contemporáneo se le llamaba arte de posguerra. Y a mí eso como que me chocaba un poco, ¿no? A partir sobre todo de lo que decía Murakami, como lo describía, yo decía como de, pues sí, y sí es importante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió, no lo voy a negar, pero yo creo que el panorama japonés es mucho más rico que solamente verlo de posguerra. Pero ahora que empezamos otra vez a investigar y a como a sacar todas estas, cómo funciona la política, cómo funciona el poder en Japón, me he dado cuenta de que más bien igual y sí seguimos medio posguerra ahí porque pues ese triángulo de hierro igual y ya no es tan impune como antes, pero definitivamente siguen teniendo muchos vínculos, sus motivos, sus objetivos siguen estando muy alineados de estos tres sectores y ahorita el objetivo principal creo que es la economía. exactamente, ¿no? O sea, yo nada más quería hacer énfasis en eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque es obvio que el sector empresarial tiene mucho peso todavía dentro del gobierno Exacto. japonés, ¿no? Y lo ha tenido durante muchos años. Y antes del bienestar común se impuso el bienestar económico, ¿no? El bienestar, la lealtad a estas empresas, ¿no? Finalmente, el triángulo se sigue manteniendo. Pero yo inclusive me atrevería a ir todavía a esta duda que tú tienes de la posguerra, la llevo todavía más allá a, ¿en algún momento salimos de la Segunda Guerra? Porque Exacto. este sistema de triángulo de hierro ya existía algo parecido
durante ese momento, ¿no? Ujú. Ahí el disruptor que ya existía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la Revolución Meiji, que se empezaron a forjar estos grandes conglomerados, muchos de esos conglomerados existían antes, solo se cambiaron el nombre. Desde Edo, hay varios que son Desde desde Edo, entonces. desde entonces, ¿no? De las familias que los fundaron, etcétera. Entonces, viene y muchos de los políticos que están ahora en el Partido Liberal Demócrata, en el PRI japonés, eran descendientes, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Descendientes de gente que estuvo en el gobierno durante la guerra, que estuvieron antes durante, o sea, saben, de familias que vienen de la élite japonesa ancestral, por así Ujú. decirlo, ¿no? Entonces, yo llevo esta pregunta ¿ha cambiado en algo? Si más bien yo creo que el factor gran disruptor que hubo durante la Segunda Guerra fue que los militares tomaron mucha fuerza, tomaron el control del país durante la Junta Militar tomó el control del país y que después de la Segunda Guerra se les limitó mucho a esos militares, Ujú. pero la estructura básicamente volvió a, eh, a la misma, ¿no? Simplemente cambió un poquito, ¿no? Se le cambió el nombre, Sí, se le editó un poquito, tal vez se dejó de ser tan abierto, porque antes de la Segunda Guerra creo que era todavía más descarado el Triángulo de Hierro, ujú. pero existía esta relación, ¿no? Entre el gobierno y las empresas. Entonces, no sé, o sea, ¿sabes? No sé si realmente ha cambiado algo. Sí, no sé, no sé, ahí creo que sería bueno seguirlo pensando y si los quienes nos están escuchando también tienen alguna opinión o conocen de algún otro caso parecido, quizás hasta de otro país, también sería muy interesante compararlo. Claro, Porque claro, claro, pues claro. ahí sí no sabría decirte qué pasa. Yo todavía tengo mi interrogante de, ¿seguimos en algún estado de posguerra en cuanto a Cómo se distribución del maneja la poder? sociedad, Ajá, ¿no? Claro, claro. Y también viene, es interesante porque si bien se ha cambiado mucho, sobre todo después de que se rompió la burbuja económica, sí, el sistema japonés, también siento que hay cosas que siguen permanentes, ¿no? Por ejemplo, esta parte esencial de estos grandes conglomerados, ¿por qué de cierta manera se justificaba esta relación tan cercana entre estos sectores? Era porque pues daba estabilidad, ¿no? sí. O sea, daba que las empresas pudieran crecer y las empresas se comprometían a contratar a los ciudadanos japoneses, ¿no? A dar trabajo, a desarrollar a la sociedad y era donde estaba este contrato social del trabajo de por vida, ¿no? De ahí te contrataba una empresa, digamos, te contrata Toyota, te contrata Mitsui y ya se suponía que te contrataba de por vida, ¿no? Tú no te podías cambiar de chamba, inclusive era como de que si te cambiabas de chamba eras visto como medio traidor. Sí, Pero a cambio de eso, pues la empresa te iba a dar chamba toda tu vida, ¿no? Pero sí, eso también incluía no solo que tú vas a trabajar ahí toda tu vida, sino que pues le debías una lealtad total, completa y absoluta, ¿no? O sea, de que se había que quedarse a trabajar hasta las 3 de la mañana porque la empresa lo necesita, pues ahí vas, ¿no? Y una cuestión que vino, que tú mencionabas después de la Segunda Guerra, sobre el sacrificarnos por el bien económico. sí, exacto, exacto. Aquí hay una cita que tengo de un artículo de Foreign Policy de 1993 que dice que, bueno, en el periodo antes de la guerra había muchos sacrificios al emperador. Y después de la guerra, ese tipo de sacrificios fueron transformados rápidamente en sacrificios, autosacrificios en pos de la economía, de recuperarse todos juntos, todos nosotros, o sea, no sé, toda mi sección, yo trabajo para mi sección, toda mi sección trabaja para Toyota, porque Toyota trabaja para Japón. Esa era la idea. Ujú, exacto, sí, 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 ¿no? Entonces viene esta idea de un bien social, pero a costa de tu, pues, libertad individual, Sí. ¿no? A costa de tu bienestar, Ujú. porque si bien es cierto que a lo mejor no te iban a correr, pues, fue cuando también eso fue lo que desarrolló que en los 80 empezaran las muertes por karoshi, por sobretrabajo, esta mentalidad de OK Showa que platicábamos antes, Ujú. ¿no? De que tienes que sacrificar todo por el país y todos iguales, todos coludos, o sea, o todos coludos o todos rabones, Sí, sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Sí, Entonces, por ahí va la filosofía de cómo se debe de trabajar
para la economía y creo que se puede traducir muy fácilmente ahora a la situación con el coronavirus. Literalmente hay algo allá afuera que está matando a la gente y les están diciendo, no, chavos, tenemos que go to travel, go to eat, go to todo, go to trabajar Ve a porque, chambear, no ajá, importa, ve a dar clases, tu profesor, ve a hacer esto, ujú, porque pues no importa, te tienes que sacrificar por el bien común, ¿no? sí, Y inclusive yo todavía lo llevo a un grado mayor, fíjate, porque también aquí en Japón nos estamos enfrentando a las Olimpiadas. sí, fíjate que también lo pensé. Sí, 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 no solamente Japón andaba medio cojito económicamente antes de las Olimpiadas, después les pegó que invirtieron un chorro de dinero en las Olimpiadas del 2020 que no pasaron y ahora ya estamos empezando quizá a considerar que no van a pasar las del Las del 2021. 2021, y el gobierno Entonces, sigue de necio, necio y necio, ¿no? Pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar de sí, las Olimpiadas, porque las Olimpiadas son un símbolo. Internacionalmente, y yo creo que valdría la pena en algún momento escribir un paper sobre esto, las Olimpiadas son un símbolo de estabilidad internacional. O sea, tú como país anfitrión de las Olimpiadas te estás mostrando al mundo como una economía estable, como una economía desarrollada, como un país que tiene una cultura avanzada. O sea, ¿sabes? Es como un show de que todo está bien y que eres don chingón, básicamente, ¿no? sí, es uno de estos Eh, super eventos como se hacían a veces las ferias mundiales, por ejemplo, misma que también exacto, Japón tiene en Osaka en unos años. en 2025, si no me equivoco, 25 creo, sí, 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 sí. que ya tuvo una, y es que además ese es el punto. ¿Por qué fueron las Olimpiadas de Tokio en el 64? Si no, sí, para Japón, ser el host de las Olimpiadas de Tokio era demostrarle al mundo que habían resurgido de la Segunda Guerra Mundial, que se habían reconstruido y que ya estaban listos, ya eran para volver a ocupar el papel de la potencia de Asia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa por qué se escogió hacer los del 2020? ¿Cuándo se empezó a hacer el push, el empuje por esta, ya dije otra mamada, el, apostar por las Olimpiadas después del terremoto de Tohoku y el desastre de Fukushima? Entonces, nuevamente, era mostrarle al mundo que Japón se había recuperado de ese desastre, que todo lo de su desastre radioactivo estaba bajo control, que podían volver a Japón, o sea, que todo normal y corriente y que Japón no estaba mal, ¿no? Y que Ujú. había resurgido, ¿no? Entre las cenizas, ¿no? Y entonces, pero también siento que es una parte de ego personal de los líderes japoneses, porque pues todo el mundo quiere ser el primer ministro que rescató a Japón, ¿no? Y el que esté en el medio del show durante las Olimpiadas, pues es el que se puede llevar ese aplauso. Y pues ahorita no lo sé, ¿no? Yo siento que Suga le está tirando mucho a eso porque su popularidad está decayendo Sí, bastante. sí. Eh, pero pues no sé, yo creo que se van a cancelar. Pero bueno, el punto de las Olimpiadas, porque quería mencionar, es eso, ¿no? También, que va de la mano nuevamente con esta onda de bienestar económico, Olimpiadas, ¿no? O sea, o sea, esta necesidad de las autoridades de las Olimpiadas es porque tenemos que demostrar que estamos bien y que la Ujú. economía se va a salir adelante y que todos bien, ¿no? Y Sí. que también implica los intereses económicos de todas las empresas japonesas que han invertido en esa lana, ¿no? En ese evento. Ujú, Eh, Nuevamente, poniendo el interés económico sobre pues, el bienestar social. ujú. Sí, y de hecho no sé si recuerdes o hayas visto esa noticia de que cuando empezaron a ya a repartirse las diferentes vacunas alrededor del mundo, lo primero que dijeron unos, creo que fueron representativos del Comité Olímpico de Japón, dijeron, "¡Ah! Justo a tiempo para las Olimpiadas". Y es como de, Neta, neta, lo primero que pensaste cuando empezaron a repartir vacunas, dijiste, ay, por fin para mis Olimpiadas. Así de, dude, no, esa no es no, prioridad de nadie y no ahora. solo eso, no solo eso, sino que en las últimas noticias han salido distintas encuestas, que creo que la más baja que he visto es de 57% de en los entrevistados,
que dicen que ya, o sea, los japoneses ya no quieran las Olimpiadas, Ujú. pero los números varían entre el 57 al 70% de los encuestados, que ya no quieren las Olimpiadas, que ya se cancelen o que se pospongan, etcétera, etcétera, porque pues obviamente toda la gente es consciente de que es un peligro, ¿no? Y que es un gasto eh, inútil en este momento. Sí, Y sin sí, sí. embargo, los miembros del comité organizador de Japón salieron a los medios diciendo que eso eran notas falsas, que eran, que era mentira y que los japoneses querían, o sea, ¿qué tan grande qué tan grande tiene que ser la desconexión que tú como político, tú como empresario, tú como burócrata debas tener para decir que las encuestas de opinión están truqueadas? Todas. Porque dijeras, bueno, una igual podría ser, ¿no? Pero Sí, todas. sí, no tiene sentido. Además, tienes todo el contexto alrededor de ti para darte la razón. O sea, ¿qué ventaja le ves ya ahorita qué posibilidad más bien le ves a las Olimpiadas? No, ninguna. No, no, Ninguna. no tiene ningún sentido. Es literalmente un evento masivo que involucra traer a gente de todos los países. Es lo último que necesitamos ahorita. Exactamente. ¿Cómo va a haber gente que piense positivamente ante eso? No tiene sentido. Entonces, pues bueno, de ahí venía la explicación del Triángulo de Hierro, porque pues parece que sigue medio vigente ahí esa estructura que Yo digo que podría, yo, sigue. yo lo digo, yo lo propongo como una hipótesis del por qué se ha estado privilegiando tanto Yo me atrevería a decir que sigue. Me sí. atrevería a decir que hay mucha gente de la sociedad civil que es consciente de que sigue, Ujú. pero que se ha debilitado un poquito, es cierto, Sí. pero, siento que no, no se ha debilitado los vínculos, pero más bien se han debilitado los beneficios que le otorgaba a la sociedad civil. Mm, ok. ¿A qué Sí. me refiero? A que ahorita te siguen pidiendo que te sacrifiques y des todo por la empresa, pero ya no te dan trabajo de por vida. Ujú. Ya es muy raro que te den trabajo de por vida. Sí hay todavía algunas empresas, ¿no? Que te dan un trabajo así estable y todo eso, pero la verdad es que ya no es tan común, Sí. ¿no? Que exista eso. Ya no te dan los mismos beneficios que te daban antes. Los salarios se han visto estancados durante muchos, muchos años. Ujú. Entonces, siento que la sociedad civil, los ciudadanos, pues los japoneses se están dando cuenta de que pues antes como que se soportaba esto porque se daba un beneficio, ¿sabes? Pero ahora ya no se tiene ese beneficio. Y aparte te están metiendo la friega de que pues tienes que ir a trabajar durante la pandemia, ¿no? Ujú. Eh, e insisto, y ahorita me viene a la mente también de esta desconexión que existe entre Triángulo de Hierro y lo que sufre la gente es como una audiencia que hubo junto con alguno eh, eh, de los miembros que discuten, que llevan a cabo lo de la pandemia. Como que hubo una presentación en la dieta y le preguntaban pues, qué onda con el transporte público y que la respuesta era de, pues yo no tomo el transporte público, pero por lo que me dicen está bien tranquilo. Ay, ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿No? Pues No, la burocracia desconectada totalmente, ¿no? no. No El lo puedo Comité creer. Olímpico que está lleno de gente del sector privado, de que los que le han estado inyectando dinero a esto, el comité organizador, insistiendo en que se lleven a cabo las Ujú. Olimpiadas. El gobierno, o sea, vamos, ¿no? Para mí, yo me atrevo a decir que sigue existiendo, pero ya no hay beneficios Cierto. para la sociedad, ya no es el Ujú. mismo beneficio que había antes para la sociedad. Ujú. Cierto, cierto. Eso tiene mucho sentido. Sí, tienes toda la razón. Pues sí. Pues Y sí. bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues algo que queríamos mencionar era esto, ¿no? De los castigos que se están debatiendo. Mm. eh, de cómo. Ah, bueno, antes de pasar esto de los castigos y de la cuarentena, no cuarentena, de cómo se entrelaza, ¿no? La vida empresarial junto con la vida personal, ¿no? También eso, que pues finalmente lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿no? De que la gente
tiene que seguir a trabajar, a pesar de que a lo mejor sus hijos no... Por ejemplo, cuando se cerraron las escuelas la primera vez, uno de los graves problemas era que pues, la gente tenía que ir a trabajar, pero las escuelas estaban cerradas y pues ¿quién les iba a cuidar a los chamacos, no? Ujú. Eh, Sí. y, y cómo hablábamos de que antes se te daba este beneficio del trabajo de por vida, pero ya no se te está dando. Pero aún así las empresas tienen mucha influencia dentro de la vida de las personas, ¿no? Eh, si vas a tomar vacaciones, tienes que tener en consideración a toda la empresa y que le vas a hacer más trabajo a tus compañeros, eh, y que, por ejemplo, si te es más difícil tener un aumento si no estás casado, Ujú. este, en muchas empresas no se mueve uno por mérito, sino por Por el antigüedad. tiempo, ajá. Este, entonces, pues viene mucho de eso, ¿no? Y que inclusive afecta en cuestiones de género también, ¿no? Sí, 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 también existen estas reglas que no están escritas, simplemente son como medio sabidas por todos, que es que, bueno, como tú lo mencionaste, ¿no? Si una persona falta, los demás en el equipo se dividen la chamba de la persona que faltó. Y pues bueno, obviamente eso ocurre también si alguien se embaraza y toma este tiempo de maternidad, pues son varias semanas, ¿no? Meses. Y bueno, entonces, pues bueno, ya se dividirán entre ellos esos meses, cómo lo van a solucionar. Por eso, se tienen que ir a veces tomando turnos entre las que se van embarazando para no hacer un inconveniente para los demás. Y pues Ah, ahí, cabrón, ah, ajá. cabrón, ah, cabrón. O sea, como que fórmate en la fila, toma tu ticket de salchichonería, a ti te toca embarazarte este año. Sí, 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 es como de, no sé, si de repente yo digo, "Ay, es que yo quiero tener dos hijos uno tras otro, híjole, no, pues espérate, lo tengo que hablar con mis compañeros porque pues ya me embaracé el año pasado, casi, casi. Son casos que Sí, no, y pues obviamente, pues no son del todo, pues cubiertos por los medios ni nada. Yo lo he visto en casos personales que me han contado, los típicas quejas en Twitter, no sé, una vez más, yo no estoy diciendo que en todo Japón esto ocurra, sino que pues ocurre no, ocurre y y es más que, común de lo que creemos, ¿no? De lo que la ajá, gente que quiere ocurre pensar. y que no está castigado. Y, Es que muchas cosas no están castigadas, o sea, no hay consecuencias. Nuevamente, hablando de este triángulo de hierro, no hay consecuencias cuando las empresas cometen faltas que afectan a la ciudadanía. ujú. Por el error de TEPCO, de Fukushima, todo ese desastre, ¿cuánta gente de TEPCO está en la cárcel? ¿Fue castigada? ¿Recibieron multas? No, súper se metió abajo de la alfombra y Y no pasó nada. no. Eh, problemas, por ejemplo, problemas de Nissan, Ujú. antes de que fuera el escándalo de Carlos Ghosn, que es otra cuestión ahí Mm, también. temazo. Pero, pero antes de Carlos Ghosn ya habían tenido un escándalo de que durante muchos años estuvieron fingiendo sus estándares de seguridad. O sea, según ellos, las pruebas de seguridad que hacían sobre los carros Ujú, las hacían muy bien, pero no es cierto, no las hacían ni nada. ujú. Pues sí hubo un escándalo, que una multa y no sé qué, pero ¿quién fue a la cárcel por eso? Y ahí pusieron en peligro la vida de personas, ¿sabes? O sea, cualquiera que manejara un carro Nissan podía haber tenido un problema Sí. por esos, el escándalo de Kobe Steel, ¿no? De que falseaban sus estándares de calidad de su acero. Y ese Sí. acero se utiliza hasta en aviones, o sea, literal pudo haber costado vidas. Ujú. Sí, sí, Está sí, en la sí. cárcel. Entonces, esto de estar cobrándose vidas no es nada nuevo, no es del coronavirus nada más. No, Ujú, exacto. O sea, más bien ahorita creo que se está haciendo más obvio, ujú. pero está ahí, ¿no? O Sí. sea, se cobran las vidas de la gente y a los empresarios. Es más, vámonos desde antes. Los escándalos de la enfermedad de Minamata, este, eh, de la, de que, se me fue el nombre de una empresa, pero que echaban sus Ah, desechos en el químicos al agua. agua, Sí, exacto, y que provocó que la gente se enfermara.
Sí. Pero mal, o sea, mal, mal. Y fueron años, casi décadas antes de que el gobierno decidiera intervenir, de que se Ujú, hicieran las leyes ambientales y de que se obligara a las empresas a cubrir los gastos médicos de las familias afectadas. ujú. Sí. Pero fueron décadas, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno protegía a esta gente. Y si quieren saber más de esto, chequen el video que hice de Akira, porque ahí hablo de eso. Comercialote ahí, metiendo el Bueno, gol. está bien, No, no, está bien, no, está no, bien. pero vayan al canal y están los videos que hice sobre analizando Akira con la historia de Japón. Ujú. Y hay una parte que hablamos de, es el segundo, si no me equivoco, que se habla de las Olimpiadas y de el desastre ambiental que pasó. Y ahí se habla de todo eso, todo lo que pasó con la enfermedad de Minamata y otros casos similares. Y el gobierno se tardó muchísimo en hacer algo, ¿no? Ujú. Se protegió muchísimo a las empresas. Hasta que de verdad ya era algo insostenible, fue cuando el gobierno dobló las manitas. Sí. Y por eso es que, bueno, yo creo que es por eso que ahorita estos puntos ambiguos, estos pequeños hoyos que existen en la interpretación de la Constitución están siendo explotados en favor de estas empresas, en favor de que se recupere económicamente Japón más que su población. Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, pues que haya más números creciendo en las cuentas de Mitsui o de, bueno, no puedo decir una empresa directamente, pero de las empresas pues, al bienestar social, ¿no? Y eso es lo Ujú, que está bastante grave. Y bueno, es más, y prueba de eso, nuevamente regresando a esto, es que actualmente se está discutiendo el que se impongan castigos, ¿no? ujú. Eh, hablábamos de que se está explorando perdón, por parte de Suga, se está esperando que se saque una nueva ley que castigue a aquellas personas que no cumplan con la cuarentena, ¿no? Ujú. Sí, y de Cuando tú hecho llegas perdón, de un viaje internacional. ese era su pretexto para no hacer el estado de emergencia originalmente, ¿te acuerdas? Que les estuvieron los gobernadores de diferentes prefecturas, le empezaron a pedir, oye, estado de emergencia, porfa, 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 estamos peor. Y él así de, no, ahorita, 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 es que vamos a pasar una ley para castigar a las personas que se están portando mal durante la cuarentena o algo así. Espérense, va a valer la pena. Y al final él tuvo que ceder ante el declarar el estado de emergencia antes de que se discutiera esto. Así es, sí, sí, ya se dio el estado de emergencia, pero nada más así que se está esperando que, bueno, lo que se propone es que aquellas personas que se nieguen a ser hospitalizadas cuando se les haya detectado el coronavirus tengan una multa de al menos 1 millón de yenes o se les dé una sentencia de prisión de al menos un año y aquellas personas que den mala información o información falsa sobre su situación de salud o para rastrear la infección, que sean una multa de 500,000 yenes o 6 meses en cárcel, ¿no? Ujú, Y también esto incluye que se les está queriendo expandir esta castigo a ciudadanos extranjeros, sí. ¿no? Que aquellos que entren al país, que sean residentes, que no cumplan con la cuarentena, se les está pensando quitar la residencia y que sean deportados. Sí. Sí, y bueno, de hecho, sobre ese tema, en general, no nada más a los extranjeros, sino también a los japoneses, cualquier persona que regrese del extranjero y no cumpla con la cuarentena, se les va a poner como en una lista negra pública para que vean todos que estas personas se portaron mal. Pero adicionalmente, a los extranjeros se les está castigando así, se les quita Exacto. la residencia y se les deporta. Entonces, bueno, ahí también hay otra discusión que ahorita, bueno, pues no vamos a entrar mucho porque ya le hemos discutido ese tema de que, bueno, a los extranjeros se les está extra castigando con esto y a los Claro, claro, japoneses, porque ¿con qué se les va a extra ¿con qué castigar? exacto, exacto, porque las multas para los japoneses son para dar información falsa, o sea, de que a lo mejor me enfermé y no dije que me fui de peda con mis amigos o algo así, o
¿cómo se llama? Por no rechazar la hospitalización cuando sea necesaria, ¿no? Pero no se te está dando un castigo como tal por romper tu cuarentena, ¿no? O sea, tú como japonés, si llegas a Japón de un viaje al extranjero y rompes tu cuarentena, que supone que es de 14 días, no va a haber ninguna consecuencia. Y en cambio, tú como extranjero, si lo haces, te deportan y te quitas la residencia y te pueden deportar. Y aquí también cabe mencionar que, pues, todo el desastre del coronavirus se hizo muy grande precisamente porque, pues, no se reguló a los japoneses que regresaban al país, ¿no? Cuando fueron los que empezó la pandemia en Wuhan, que trajeron al grupo digamos, rescatados japoneses, el gobierno los dejó irse a su casa sin hacerse las pruebas, ¿no? Que porque el gobierno no había forma de que los obligara a hacerse la prueba. Cuando fue el Diamond Princess, lo mismo, ¿no? Pues váyanse a su casa y pues ahí, ¿no? Pues ahora sí que casi contagien a todos, ¿no? En el camino a su casa, ¿no? Ay, no, no, no. Y ahorita que se desató como la cuestión de por qué hacer el segundo bloqueo a extranjeros, fue por la nueva cepa, ¿no? Que llegó, pues la trajeron gente de Reino Unido y también detectaron una que venía de Brasil, De Brasil. japoneses. Sí. Sí, 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 pero bueno, ya hemos cubierto Entonces, ese tema. De repente todavía sale, sí, pero pero pues ahí está, ¿no? Esa cuestión de ahí está que mencionado de que yo diría, mira, yo entiendo la cuestión de que hay que ser estrictos con lo de la cuarentena, sí. pero también siento que no están dando las suficientes herramientas para que tú puedas cumplir con una cuarentena. Ujú. Sí, En además especie, porque ya hemos visto, como ya lo mencioné, ¿no? O sea, ya pasó mucho tiempo en el que Japón pudo ver qué pasaba en otros países. Ellos tuvieron tiempo para preparar hospitales, para preparar camas, para preparar lugares para la cuarentena y no se hizo. Tuvieron muchísimo tiempo. Ya va a ser casi un año de que comenzó el coronavirus en Japón. Creo que el primer caso fue en febrero. Y se tuvo todo ese año, digamos, de ventaja antes de que se pusiera feo para prepararse, para copiar los casos de otros países que tuvieron un poquito más controlada la situación y decir, fíjate que esto ya funcionó. O sea, ya tienes hasta ejemplos de algo que se trató y tuvo éxito, como los casos de Taiwán, por ejemplo, otros casos también en China. Que controlaron muchísimo a las personas que llegaron del extranjero y se hacían cuarentenas bien, bueno, se les anotaban todos los datos, les daban una despensa, o sea, sí cuidaban que esta persona efectivamente no saliera de donde estaba y tenían todo un sistema para cuidar una buena cuarentena. Aquí sí, no hay eso. sí. No, es que sí tienes toda la razón. O sea, eh, es que mira, por ejemplo, yo lo veo uno como extranjero, que como sea, por ejemplo, tú y yo ya llevamos mucho tiempo aquí, tenemos amigos, tenemos conocidos, vivimos solos, por así decirlo, pero tenemos una red de apoyo, ¿no? Pero mucha gente no tiene esa red de apoyo, mucha gente no habla japonés. Entonces, ok, llegas y te mandan a tu casa y ¿qué vas a comer? O sea, no puedes salir y no hablas japonés bien y entonces no puedes pedir comida por internet. O sea, siento que no se ha dado una estructura real a cómo controlar la emergencia. O sea, están transfiriendo la responsabilidad 100% al individuo, que si bien es cierto que uno como individuo tiene que ser responsable, pues también estaría bien que te ayudaran, ¿no? Por ejemplo, en Taiwán te mandan a un hotel, o sea, literal, te agarran, te llevan al hotel, te pagan el hotel, te pagan la comida y pues pasas tus 14 días ahí, sale todo bien, perfecto, mano, ya te puedes salir y bienvenido, ¿no? O sea, Ujú. estas cuestiones creo que Japón tiene o tenía al menos los recursos para que se pudiera haber implementado un mejor sistema, ¿no? Ujú. Tan fácil como que si no se hubiera gastado en el Go to Travel y se hubiera utilizado ese dinero para implementar un sistema así, ya otra cosa sería. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, sí es verdaderamente triste cómo ha Y, manejado esto y, el y, gobierno actual.
Y que cabe aclarar que no estoy pidiendo que sea un privilegio eso de que es que ay, soy extranjero, que estoy llegando y páguenme mi hotel. No, 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 no. no, 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 En no, no. Taiwán se le pagaba a todos, ciudadanos de Taiwán como extranjeros, cualquiera que llegara a Japón, a Taiwán, se le checaba, oye, pues se te va a hacer tus pruebas, en lo que tenemos tus resultados, pues, tienes que hacer tu cuarentena, mira, te llevamos de la manita, aquí está tu hotel, no puedes salir de este cuarto, se te va a traer tu comida todos los días, pum, ¿no? Y ya, pare de acabar. Entonces no es una cuestión de una persona o un privilegio, sino más bien es una cuestión de tener un sistema que vea por el bien de todos. Sí, sí, exacto, exacto. No nada más de extranjero, de que yo vengo, no, 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 de todos, porque a final de cuentas es lo que decíamos, ¿no? Es para que todos estemos bien. Eso es lo que se debe de cuidar, la salud de todos los que estamos viviendo aquí y que finalmente pues queremos seguir aquí, queremos seguir trabajando aquí, queremos seguir haciendo nuestras vidas aquí. Por eso también pues muchas personas querían regresar, ¿no? No, pues es que mucha Y gente tiene su vida aquí ya, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Y bueno, porque realmente la verdad es que Japón ofrece también otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta la seguridad que existe aquí. O sea, sí, sí hay muchas otras cosas que Japón ha hecho bien, pero definitivamente con el coronavirus, híjole, ha dejado mucho que desear, ha ha dejado dejado mucho mucho que que desear, desear. ¿no? Sí, sí me siento Eh, decepcionado de que estemos aquí otra vez hablando de esto. Sí, 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 ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, me acordé de este desconecte, nuevamente, desconecte del Triángulo de Hierro con la sociedad civil, de cómo Suga llegó al poder como uno de los primeros ministros más populares en muchos años, porque pues traía esta historia de yo soy el hijo de un agricultor de fresitas Sí, y soy un trabajador, que sí, su papá es agricultor de fresas, pero no es como... señor, no se imaginen que tiene ahí su milpita y pobrecito señor, no, o sea, si tienes una empresa de lana, la de su papá, pero bueno, ¿no? Que tenía como esta onda de yo vengo de la clase trabajadora, yo sé lo que pasa a la gente común, yo no soy descendiente de esos políticos de hace años, y la gente pensaba, ah, bueno, él va a saber, ¿no? Él sabe que sufrimos los japoneses de pie, ¿no? De calle. Primer escándalo que le sale al señor Suga, echándose su comida súper carísima de París con pura gente de la élite fifí, con el gastadero de dinero, todo sin cubrebocas, mientras les estaban diciendo a la gente, pues no salgas, no esto, sí. no lo otro. Y pues desde ahí se ha ido para abajo, ¿no? Ujú. Entonces, nuevamente una desconexión, la desconexión entre los tres sectores del Triángulo de Hierro con lo que sirve la ciudadanía de pie es demasiado abismal. Sí, es irreal. Ujú. Pues sí, pues bueno, así estamos todavía en esta situación, cada quien en su Así es. casa. Esperemos que en algún momento este año mejore la cosa para pues Pues ya que llegue la vacuna, ¿no? ya, No se por favor, que tardan aquí. que también ahí esa es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? La vacuna le están doblando, le están subtitulando? ¿O por qué se está tardando Pues ya tanto? O sé, sea, oficialmente, porque por ley, es que esas son de esas ironías de Japón. Japón es tan proteccionista que tiene muchas limitaciones para proteger a sus propios mercados, ¿no? Eh, por un lado, dicen que es por la seguridad social, pero la realidad es para proteger darle un chance de ventaja a las farmacéuticas japonesas. mm, Existe esta ley de que cualquier medicamento nuevo que venga por una farmacéutica extranjera tiene que hacerse su testeo también aquí en Japón, mínimo de 3 meses. ahí está, Entonces, por eso es que no ha llegado la vacuna de Pfizer. ya veo. Pero yo quiero hacer énfasis que Bloomberg que te crea tu mamá, porque no sé si recuerdas, en algún momento publicó Bloomberg una tablita de los mejores países para vivir durante la pandemia y habían Sí, puesto a Japón como el número 2, abajo de Nueva Zelanda, arriba de Corea del Sur, arriba de Taiwán, arriba de Vietnam, que son casos así súper bien de wow. que han manejado muy bien la pandemia. ¿Por qué Japón estaba tan arriba? A pesar de que tenía más casos que los otros países, más gente muerta, más todo, era que porque tenía al menos ya 4 arreglos con empresas para conseguir la vacuna. ¿Y dónde está la vacuna? Yo no veo claro, ¿no? Y salen a prometer que va a haber 120 millones de vacunas. O sea, quieren vacunar todo el país antes de las Olimpiadas. Ni siquiera se han producido ese número de vacunas, ¿sabes? O sea, Sí,
Sí, sí, sí. No, pues yo vi en algunos artículos que decían que primero obviamente se va a empezar con el sector de salud, luego van a empezar a vacunar a los mayores de 60 años con algunas condiciones y si sobran vacunas, que yo creo que no van a sobrar vacunas en ningún lado, se van a vacunar a otras personas de 60 años que no tengan condiciones, que sean saludables. Y para eso, este último sector que mencioné, creo que lo pensaban vacunar entre finales de mayo y junio. ¿Cómo piensan vacunar a todas las personas antes de las Olimpiadas? No, 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 no va a pasar. Y bueno, ni Es que hablar de cuando nos toque a ni nosotros. siquiera se han producido ese número. O sea, No, 120 millones de vacunas. O sea, sí, acaba de salir creo que una nota de que ya el gobierno ya hizo el contrato con Pfizer para los 120 millones de vacunas. Qué bueno, no te las van a entregar en un mes, porque no existe ni siquiera la capacidad para producir esos 120 millones en un mes. O sea, te las van a ir supliendo conforme va saliendo, ¿no? Pero sí, pues sí, así la cosa, así es. Esperemos que pues llegue pronto la vacuna. ay, yo ya me quiero vacunar, me urge. Sí, no, a mí también. Yo ya ando en depresión y todo, pero pues bueno, me da mucho gusto tener esto, poder Sí, hablar contigo, poder hablar con con todas estas los personas Gakuses, que sí, sí, nos sí, que nos escuchan. están viendo. Y pues Y déjenos sus comentarios, ujú, como siempre, los leemos todos. Igual y luego nos tardamos en contestarles, pero los sí, leemos todos. Sepan que sí los leemos todos, ¿eh? sí, 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 los Y leemos. pues recuerden, no se les olvide dejarnos un like, una suscribida, compártalo con toda la gente que les cae bien o con la gente que les cae mal si no les gustó, o sea, el chiste es que se comparta, ¿no? Sí, Si nos escucharon en YouTube, vayan a Spotify, si nos escucharon en Spotify, vayan al YouTube, y compártalo, porque pues, esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, sí, 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 así como nos ven de amargados, es todo con mucho amor. con mucho amor. Ñau, Este, ñau. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Ok, yo estoy en Instagram y en Twitter como Lisander One. Aquí está escrito Lisander mi nombre y One como el perrito. Alexander One. Y a mí me pueden encontrar como Edo-Grampa. Si están en YouTube, pues ya saben, es la página de Edo Hakase. En Facebook está la página de Edo Hakase. Y pues ya, eso es todo. Denos un like, suscríbanse, comenten y nos estamos viendo, chavitos. Sí, Acabó la clase, gracias. váyanse a su recreo. A comer otra torta de Bye. tamal. Uf, sí, tortas de tamal, vengan a mí. Bye. Bye. Wah, 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 我が道。わっわっ